Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Una vez más agradecido con Dios, porque Él es el que permite que estemos en este lugar. Él es el que nos da las fuerzas, como dice el pastor. Él es el que nos cuida, nos guarda. Porque en este mundo, la palabra dice, tendréis aflicciones. Pero tranquilo, dice el Señor, que Él ha vencido el mundo. Amén, hermanos. Amén. Yo antes de comenzar quisiera empezar con una oración. Amén. Si se ponen de pie para orar, por favor. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas. Amén. Padre Santo, en esta hora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, amado Dios. En esta hora, Padre, te pedimos a ti, te rogamos, Señor, que llenes, Padre, este lugar con tu presencia, con tu hermosa presencia, amado Dios. Toca los corazones, Padre Santo, de tus hijos. Toca los corazones de todos los que están viendo, Padre Santo, a través de este medio, Señor. Sé tú, Padre, redarguyendo a través de tu palabra. Oh, Espíritu Santo de Dios, toma el control, ya sea de mi vida y de la vida de los hermanos, Padre Santo. Que la palabra que sea, Padre Santo, leída en esta hora y manifestada, Señor, sea a través de tu presencia, que pueda llenar esos corazones, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía hasta que cumpla, Padre Santo, el propósito por cual ha sido enviada, amado Dios. Espíritu Santo de Dios, toma el control y derribamos toda fortaleza, todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Toma el control, amado Dios. En el nombre de Jesús declaramos estos aires libres, Señor. Espíritu Santo de Dios, aires libres, Señor, para que tu palabra pueda entrar en esos corazones, amado Dios, para que tu palabra, Padre Santo, llene y rompa, Padre Santo, esos muros, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, te alabamos, Padre, te adoramos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén, hermanos. Dale fuertes palmas al Señor. Amén. Para Él es la honra y la gloria, amados hermanos. Si bien es cierto, como dice el pastor, Él es el que nos cuida, Dios es el que nos guarda, pero nosotros no lo podemos ver. O alguien ha visto a Dios, quizás en alguna visión alguien ha visto a Dios. Amén. No podemos verlo, dice, porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, hermano. Y el que le alaba y se acerca a adorarle, dice que tiene que adorarle en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Por eso es que esta palabra Dios colocó en mi corazón. Yo sé que quizás no es una palabra que mayormente los que dan la palabra, es una palabra donde le podemos decir de prosperidad, como le llaman algunos, ¿no? Pero es una palabra que ayuda a nuestro espíritu, porque el espíritu necesita de la palabra, porque la palabra es la que da vida, porque la carne es la que da muerte, dice, pero el espíritu es el que da vida. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, hermanos. Dice que así como Dios es espíritu, nosotros también sabemos que hay espíritus inmundos en este lugar. Así como Dios es espíritu y nos guarda, nos protege y va donde nosotros vayamos, el Espíritu Santo de Dios va con nosotros. Dice que hay espíritus inmundos en este lugar. Amén. Porque dice que en Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que no es la lucha con el hermano, no es la lucha con el esposo, la esposa, los hijos, sino contra huestes espirituales de las regiones celestes. Amados hermanos, nosotros no podemos ver a Dios. Imagínense estos espíritus inmundos que se andan moviendo por todos los lugares. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra, hermano, tiene que estar atento para que puedan recibirla. Yo sé que en estos momentos 11:40 ya, quizás venimos con cargas, quizás estamos
afligidos o quizás estamos pensando en lo que vamos a hacer más tarde, de aquí a 1 hora, 2 horas. Pero ahora que estamos aquí, concentrémonos ahora en este lugar para poder recibir la palabra, porque es la palabra, como siempre vuelvo a repetir, es la palabra la que nos va a ayudar, es la palabra la que redarguye, es la palabra la que confronta y la palabra que convence. Amados hermanos, amén. Entonces, decimos que en este mundo está lleno de espíritus, donde los cuales no los podemos ver, pero estos espíritus andan influenciando o andan poseyendo a hombres y personas. Cuando me refiero a hombres, es hombre o mujer, anda influenciando y poseyendo a estas personas para que a través de su dominio podemos hacer lo que hacíamos antes. Y yo quiero tocar este tema, entrando en este tema, en Mateo 12:43. Abrimos la Biblia, por favor. Todos hemos leído ya este pasaje. En Mateo 12, todos conocemos ya este pasaje. Mateo 12:43. Todos hemos leído ya este pasaje. Pero Dios tocó esto, Dios puso esto en mi corazón porque un día conversando ahí en familia, estábamos conversando y decíamos, ¿por qué no oramos por esta persona? Porque a veces piden oración por personas, piden oración, hay que orar por ella porque está pasando esto, piden oración. Y aquí la Biblia nos habla de que nosotros podemos orar. Jesús iba y oraba y liberaba, y siempre hacía la palabra de Jesús, libertaba a esas personas, daba sanidad a los ciegos, a los mudos, y botaba y echaba fuera espíritus. Cuando nosotros oramos por alguien, dice la palabra de Dios que entra y limpia ese corazón en ese momento. Pero eso es lo que estábamos conversando con ellos, allí en mi familia, y Dios tocó mi corazón y puso este tema en mí para poder aprender yo primero y poder expresarle lo que yo he aprendido. Amén. Leemos en Mateo 12:43. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré de donde salí, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí nos está hablando Jesús, nos hace referencia de que a un hombre, cuando sale un espíritu que ha sido poseído por él. Antes de del versículo 43, desde el 38, le pedían una señal a Jesús. Y Jesús le dice, generación perversa y maligna, señal no será dada sino la de el profeta Jonás, dice. Todos sabemos que Jonás fue tragado por un pez. La Biblia nos relata que tuvo 3 días y 3 noches dentro de la barriga del pez. Y entonces Jonás, así como esta profecía se cumplió, dice que él es Jesús, les hace referencia a esta señal que hubo. Y esa señal era que Jesús iba a morir y al tercer día él iba a resucitar, iba a ir iba a descender y el tercer día iba a resucitar. Esa fue la señal que le fue dada, pero ellos no comprendían y no entendían. Amén. Entonces le fue más fácil, dice la palabra aquí en el 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, dice, a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Había uno más, como dice, uno que era mayor que Jonás, que era Jesús, nuestro Señor. Y no se arrepintieron ellos. Pero en ese tiempo en Nínive, cuando Jonás le predicó, no hacía señales Jonás. Solo Jonás decía, arrepéntanse porque en tantos días van a morir. Es lo que decía, pero aquí Jesús sanaba. ¿Qué más señal? Jesús sanaba, Jesús libertaba. ¿Qué más señal pedían ellos? Por eso es que le dice que
estas personas que se arrepintieron serán los que los van a juzgar a esa generación maligna, dice, ¿no? Amén. Y entrando al tema, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, si salió es porque estuvo, ¿verdad? Si salió de este hombre es porque estuvo. Y esto hace referencia cuando yo, voy a poner mi caso, yo, antes de que Jesús entrara a limpiar mi vida, a limpiar mi interior, y antes de que el Espíritu Santo entrara en mí, yo dice que vivía con un espíritu inmundo, antes de que Él entrara. Cuando yo vivía con este espíritu inmundo en mí, dice que yo hacía todo lo que Él me mandara, porque Él estaba dentro de mí, Él poseía mi cuerpo, yo iba para acá, es porque yo era el títere de Él. Amén. Dice que Él por eso es que cuando nosotros hablábamos en aquellos tiempos, decíamos mentiras, decíamos malas palabras, hacíamos fornicaciones, andábamos en borracheras, andábamos, ya sea fumábamos, hacíamos todo eso porque estábamos poseídos por un espíritu inmundo, que Él lo que nos quería hacer solo es dañar nuestro cuerpo, dañar nuestra alma, porque Él ha venido a llevarse las almas, porque Él ya ha sido condenado, dice la palabra, pero Él está buscando como un león rugiente, buscando, dice, a quién devorar, quiere ganarse las almas, así como Jesús salva las almas, Él quiere que las almas se pierdan. Amén. Mire, si leemos en Génesis el 2, Génesis capítulo 1, el versículo 2, dice, y la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así era nuestra vida antes de que Jesús viniera a nosotros. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no estaba ese Espíritu, el Espíritu de Dios que andaba por la faz de la tierra buscando, dice, a salvar esas almas. Así estábamos nosotros, desordenados, vacíos, haciendo cosas que le agradaban al diablo y le desagradaban a Dios. Amén. Dice que esta tierra estaba vacía y desordenada, y las tinieblas, el espíritu inmundo que estaba en ese momento, ese espíritu, dice que nos poseía, y por eso que vivíamos desordenadamente, haciendo las cosas de la carne, solo pensando en hacer mal, porque el que me diga que no hacía mal, pues déjeme decirle que no estaría aquí si no estuviera en el cielo, porque sería un santo. Amén, hermanos. Entonces dice que, regresamos en el mismo Mateo, vamos a estar siempre en Mateo, hermanos, Mateo 12, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y así estábamos nosotros, vivíamos desordenadamente, y teníamos ese vacío, que el vacío es el que llena Jesús. Amén. Entonces dice que también en estos tiempos, o en aquellos tiempos, vivíamos conforme a la potestad del aire, conforme al príncipe de las tinieblas, porque Él se movía y nos poseía. Es por eso que uno se pone a pensar, hermanos, y se pone a recordar cómo uno pudo hacer tantas cosas que en ese momento uno creía que estaba haciendo bien, porque como dice la palabra, que sabiendo hacer lo bueno, hacíamos lo malo, pudiendo hacer lo bueno, hacíamos lo malo, lo perverso. Y es por eso que esta palabra confrontó mi vida, porque uno se da cuenta y dice, tan engañados hemos estado, y dice que crecemos. David dijo que aquí lo tengo en David, dice que su madre, dice, amén, en Salmos dice, en Salmo 51:5 dice que en maldad fuimos formados, en el Salmo 51. Amén. Amén. El Salmo 51:5 dice,
he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué nos quiere decir aquí? David dice que desde que nos concibió nuestra madre, y desde que nos formó, ya hemos nacido ya con el pecado. Y de este pecado es el que el Señor Jesús viene a libertarnos, de este pecado. Pero ¿cómo nosotros podemos ser libres? Cuando no conocíamos de Dios, pensábamos que todo lo que hacíamos era bueno, hermanos. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Este espíritu inmundo sale, y cuando entra, dice, cuando este espíritu sale, es porque entró la presencia, ya sea que puede ser que entró la presencia de Jesús, o ya sea que la presencia de Jesús estuvo cerca de él, porque esa es la forma de que Jesús, cuando él sanaba, dice que iba, y los espíritus, si se le presentaba un espíritu, la presencia de Dios, ya solamente la presencia los atormentaba, y al verse atormentados, estos espíritus le pedían que no los atormentaran, que él lo conocía y sabía quién era el Hijo de Dios, pero que ellos pedían incluso que los llevaran, incluso hasta fueran echados a cerdos, pero que ellos buscaban un lugar, siempre buscaban un lugar donde quisieran estar. Por eso que dice, mire, si leemos en Marcos, nos habla mucho de lo que Jesús hizo, libertaba. En Marcos, empezamos desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1, mire, un hombre que tenía un espíritu inmundo, en el 21. 1:21 dice, aquí estaba Jesús y entraron en Capernaum, el 1:21. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, de Jesús, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Amén. Y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Amén. Había en esa sinagoga, dice, un hombre. No sé si este hombre siempre estaba en la sinagoga, siempre estaba ahí en la iglesia, no sabemos, pero dice que ahí había un espíritu inmundo, pero como no se manifestaba la presencia de Dios, esta persona seguía normal. No era manifiesto ese espíritu porque la presencia de Dios no llegaba en ese lugar. Entonces, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esta autoridad que tenía Jesús, que incluso la presencia ya los atormentaba, y dice que ellos saben y ellos conocen quién es Dios. Nosotros también sabemos quién es Dios. Dice que los espíritus mundos conocen y saben quién es Dios. Dice que ellos le temen y salen y huyen de la presencia de él. Nosotros creemos, pero conocemos, pero a veces no hay temor. Incluso estos demonios temen de la presencia de Dios, pero nosotros tememos a Dios. A veces es algo que nos confronta, porque a veces andamos caminando por ahí y pensamos que como nadie nos está viendo, hacemos lo que queremos. Pero tienes que pensar que la presencia de Dios está aquí, está allá, ya sea cerca, ya sea lejos, siempre está contigo. Y ese temor es el que nosotros tenemos, que no es un temor miedo de que no nos va a hacer algo, es un temor de respeto. Tenemos que respetar a aquel que nos ama, a aquel que nos cuida. Es un respeto, y ese es el temor, es respetar a Dios. Y cuando vayamos, no solamente porque no nos están viendo, porque sabemos que Dios está, que nos ve, está con nosotros. Amén. Amén. Entonces hay otro también aquí, hay otro en Marcos también, en Marcos 5:1, hay otro pasaje que también todos conocemos, el endemoniado gadareno. Amén.
Dice que Jesús también vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro pues por Dios, que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén. Miren esto, hermanos, dice que fueron a un lugar llamado Gadara, y dice que ahí había un hombre que estaba en los sepulcros, que su casa era los sepulcros, porque estaba poseído no solamente por un espíritu, estaba poseído, dice, por una legión, que cuando hace referencia sobre los cerdos, dice que eran más de 2,000, como 2,000 cerdos. Imagínate cuántos espíritus, una legión es más de 2,000, 3,000, 4,000, dice. Y estos espíritus estaban sobre un solo hombre. Imagínense el estado de ese hombre. Dice que nadie lo podía sujetar, nadie podía agarrarlo, y por eso que rompía las cadenas. Por eso es que rompía los grillos que le ponían, y nadie lo podía sujetar, porque él estaba poseído por una legión de espíritus. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Y este espíritu ni lo vio, dice, se arrodilló ante su presencia de Jesús. ¿Cuántos nos arrodillamos ante la presencia de Jesús? ¿Nos arrodillamos ante la presencia de Jesús? Si este espíritu inmundo lo hace, ¿cuánto más nosotros, que ahora adoramos, que ahora conocemos, que sabemos que Él es el que nos ha libertado? ¿Cuánto más? Adorándole, postrándonos ante Él, adorando su presencia, alabando de quién es el que nos ha libertado. Amén. Y hay otro también aquí en el 9:14 del mismo Marcos. En el 9:14. Estamos entendiendo, yo le estoy refiriendo a esto porque así como estos espíritus inmundos que estaban en estos hombres, así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros. Amén. En el 9:14. Jesús sana a un muchacho endemoniado, dice. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, dice. Mira, este espíritu era mudo, dice, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dijo Jesús. Y se lo trajeron,
Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús conocía todo, pero él le preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. O sea que, hermanos, desde niños nosotros estamos poseídos. En esa antigua vida, antes de que Jesús entrara a nuestro corazón, desde niños dice que también estaba poseído esta persona, desde niño. Entonces, ¿por qué decimos a veces los niños? Y no es porque el niño tenga la culpa. A veces nosotros como padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos cuando nace el niño? ¿Qué hacemos cuando el niño va creciendo y decimos: ay, ¿qué tiene el muchacho? Hay que llevarlo al brujo a ver qué tiene. ¿Qué tiene? ¿Por qué estará que llora? A ver, hay que pasar allá por mi zona, por mi tierra, vamos, en el norte. No sé si en otro lado tendrá esa creencia de pasar el huevito a los niños, de pasarle la vela, esas cosas. Vamos a pasarle, dice. Y lo hacíamos cuando no conocían. Pero esa es una forma de que a este niño a pequeña edad, aparte, nosotros mismos le estamos haciendo ese daño y estamos haciendo que esos espíritus entren en él. Porque la Biblia dice que no pasarás por fuego a los niños. Y nosotros, ¿qué hacemos? Le pasamos y prendemos el azufre. Y esos espíritus van entrando en esos niños. Y les estamos dando cabida a esos espíritus. Abrimos puertas. Ya sea, a veces también hay que el guairuro, creo escuchar también, el guairuro, los lacitos, para que no lo ojeen. Entonces, de esa forma es que los niños les damos entrada a esos espíritus para que posean a nuestros niños. Pero gracias a Dios que tenemos y nos revela ese conocimiento para que podamos romper son ataduras, para poder romper esas ataduras, para romper toda obra del mal, porque esas son obras del mal. Para eso vino Jesús, a deshacer toda obra del mal, dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces dice que desde niño este muchacho era poseído y Jesús una vez más lo reprendió. Y dice que él tenía tanta autoridad que ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y él se quedó dormido y sus discípulos estaban y se formó una tormenta y las aguas dice que se levantaban y Jesús durmiendo. Y cuando Jesús se levantó tenía tanta autoridad que le dijo a los vientos que se callaran y al mar que se tranquilizara. Tanta autoridad que hasta el tiempo, el clima, ya sea las ondas de los mares, se sujetan a la poderosa palabra de Jesús. ¿Nos sujetamos nosotros a la poderosa palabra de Jesús? ¿Nos sujetamos? Amén. Bien hacemos, porque imagínense si estos espíritus solo al escuchar la palabra de Jesús salen corriendo, nosotros más aún que somos hijos de Él, sabemos su palabra, que tenemos que respetar su palabra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Volvemos en Mateo, hermanos. Amén, Mateo 12, volvemos. Entonces ya dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo y no lo halla. Aquí ya hicimos la descripción de cuando a nosotros antiguamente estábamos poseídos por este mundo, ya sea que sea por uno, por dos o por legiones que nos poseían y andábamos y vivíamos conforme a la potestad de este tiempo, de este siglo, de este mundo, conforme al príncipe de este tiempo, al príncipe de los aires. Amén. Entonces dice que este espíritu cuando salió, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Imagínense, cuando nosotros compramos algo, tenemos que tener, por ejemplo, vas a comprar una casa, tienes que tener los documentos de esa casa. Y este espíritu tenía esos documentos. Ese espíritu tenía los documentos que nosotros éramos su casa de él.
pero cuando Jesús entra, por eso es que es importante que cuando nosotros aceptamos a Jesús, tenemos que perseverar y continuar en su palabra para que esa palabra esté llenando cada día nuestro corazón. Porque aquí habla y dice, entonces volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué pasó? Este hombre, no sabemos si aceptó a Jesús, no sabemos si solamente oraron por él, pero probablemente este hombre solamente se acercó para que oraran por él, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos templo, somos casa del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a Jesús y creemos en Él, dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar y a hacer morada en nosotros. Entonces, en este caso, yo creo que solo oraron por él, porque cuando el Espíritu llega, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llega a vivir para siempre. Ese está en Juan 14, 16. 14, 16, Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. O sea que el Espíritu que salió cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en nosotros para siempre. Pero ¿qué pasa cuando encuentra desocupada a este hombre? Dice, encuentra desocupada, barrida y adornada. Desocupada, ya no había, si oraron por él, esta persona dijo, bueno, oraron por mí, ya me sané, me voy. Y chao, y dijo, y ahí se acabó. Entonces quedó desocupado el lugar donde debería entrar el Jesús, pero quedó desocupada. La palabra limpió, la palabra barrió ese lugar, la adornó. Entonces el Espíritu vio que no estaba Jesús en ese corazón. El espíritu inmundo vio que no estaba el Espíritu Santo viviendo en ese corazón. Entonces dice que como vio que estaba vacía, como vio que nadie había entrado a poseer esa casa, él dice que vio y fue y va, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, este espíritu vio que no estaba la presencia de Dios ahí, vio que Jesús no estaba en esa vida. Dice que fue por 7 espíritus peores. Quiere decir que como esa legión que estaba en ese hombre, quizás él dio tanto espacio, tanta cabida para que entraran tantos espíritus inmundos. Y dice que nosotros, en aquellos tiempos, si no estaba Jesús y alguien quizás oraba por nosotros, sí, ora por mí para que me vaya bien, en ese momento éramos libres. Pero cuando éste salía y iba y regresaba y encontraba la casa vacía y nos llenaba, dice, con otros espíritus peores que él. Por eso que el estado de nosotros, en vez de que oraron por mí, pero peor estoy, dicen, peor estoy. ¿Por qué? Porque el estado llega a ser peor del que el que estaba, nos dice. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús dice que rompe ese decreto, rompe ese contrato, si nosotros pertenecíamos, éramos casa del espíritu inmundo, dice que Jesús rompe ese contrato. Dice, si lo leemos en Colosenses 2:14, hermano, Colosenses 2:14, esto es lo que Jesús hace, dice, anulando 2:14, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestros pecados, porque cuando éramos pecadores, dice que esclavos éramos del pecado. Esclavos éramos de este espíritu. Él nos dominaba. Pero cuando Jesús muere en la cruz, dice que son clavadas. En medio de la cruz dice que son clavados estos todos nuestros pecados, y esa acta que le pertenecía al diablo se rompe. Jesús la rompió, la rasgó, igual como rasgó el velo, y tuvimos la entrada directa al Padre. Es de esa misma forma que Él rompe ese contrato que el enemigo tenía, que nos tenía atados. Entonces a través de la cruz es Jesús que nos liberta ya. Entonces ya no llegamos a ser esa casa de ese demonio, sino llegamos a ser casa y templo del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y en Corintios encontramos, le dejo para que lo busquen en casa, en 3:16 y el 6:19 habla de que somos nosotros ese templo del Espíritu Santo. Amén. Y en Corintios 3:16 y 6:19, para lo que lo lea en casa, ahí habla de que nosotros somos templo y Espíritu Santo. Sí, 1 Corintios, amén, amén. Dice que nosotros sabemos y conocemos que Juan el Bautista era el que bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados, pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Por eso es que Jesús, cuando viene a nuestra vida, Él bautiza nuestra vida con el Espíritu Santo, y cuando nos bautizamos en agua es por arrepentimiento y por perdón de pecados. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces seguimos, dice, cuando va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entonces cuando yo a esto voy, cuando nosotros nos pidieron para orar, quizás podemos orar, es Jesús el que se encarga, Jesús de libertar, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que si oramos por alguien, tenemos que visitar y continuamente estar llevándole la palabra, para que la palabra vaya limpiando, para que no permitamos nosotros que esta persona que fue liberada o fue orada, para que esta persona no vuelva a recaer. Nosotros tenemos que llevarle la palabra para que sea limpia, para que ellos con el conocimiento que es la palabra va entrando, puedan aceptar a Jesús, como de la misma forma que nosotros aceptamos a Jesús, porque ese es la única forma donde que ellos van a poder ser libres verdaderamente, porque gloria a Dios, porque ellos siempre están pensando en tantas cosas, quieren hacer sus cosas con sus fuerzas, trabajan, se esfuerzan tanto, tienen problemas, y a veces uno ve y analiza. Nosotros vivíamos en esos tiempos, uno se pone a pensar y dice, ¿qué fuera mi vida si no hubiera conocido de Jesús? ¿Qué fuera de nuestra vida si Jesús no hubiera entrado en nuestro corazón? Anduviéramos en esa misma situación, quizás peor que ellos, porque realmente la palabra dice que el pecado es un camino que nos lleva, o que al final es la muerte. Y yo siempre le doy gracias a Dios, siempre estoy agradecido, porque desde que yo nací, mi madre siempre me contaba eso, o me cuenta, ¿no? Desde que yo nací, yo estaba durmiendo, ella me dejó durmiendo 1 mes, 2 meses. Me dejó durmiendo boca abajo, y ella se fue, me dejó en el cuarto, fue a la sala o al lugar de la cocina, y ella tardó un poco, y cuando regresó dice que me encontró un color morado ya. Estaba ahogado o ya estaba muerto quizás, pero la reacción de mi madre
y con la ayuda de Dios lo tengo por seguro, porque mi madre dice que se asustó y me tiró contra, en ese tiempo eran unas, donde vivía mi madre era campo y las paredes eran de quincha, que le llaman, de barro con palas, ¿no? Con palo. Y ella me tiró contra eso. Y cuando caí en la cama, empecé a llorar. Y ella me cuenta eso y yo digo, el enemigo quiso acabar con mi vida desde tan temprana edad. ¿Por qué? Porque Dios sabía y Dios sabe el propósito de cada uno de nosotros. Porque Dios sabe que Dios sabía y Dios conocía que yo iba a estar aquí parado enfrente de ustedes, frente a los que nos están viendo, para decirle que es el Dios Todopoderoso el que tiene el control de nuestras vidas. Es Dios Todopoderoso el que nos liberta. Es Dios Todopoderoso que rompe cadenas, porque a eso vino Jesús, a libertar a los oprimidos por el diablo, dice. Por el diablo, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El león no come vegetales, el león come carne. El león nos va a comer cuando no estamos en Cristo, nos come, nos devora y nos deja hueso. Eso es lo que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir. Es lo que él quiere, es matar, destruir, robarnos nuestro gozo, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, dice. Él viene a matar. Amén, hermanos. Continuamos para darle final a esto. Amén. Dice que en Primera de Juan, vamos a empezar con Efesios 6:10. Voy a leer unos versículos para ir dando. Amén. Efesios 6:10. Dice, habla de la armadura de Dios, pero yo quiero concentrarme en el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos vamos a fortalecer? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestra fuerza. Por eso que hace un momento dije que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque Él es de Él viene la fuerza. Por Él y para Él hemos sido creados, dice, y por Él vienen las fuerzas, hermano. Yo animo, por eso, sigamos adelante y sigamos leyendo acá. Primera de Juan 1:9. Dice 1:9. Si confesamos, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, por eso que en Romanos también dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ese espíritu inmundo que antes reinaba en nuestras vidas. Él nos limpia, dice, nos limpia de toda maldad. Amén. Ahora en Santiago 4:7. Amén, Santiago 4:7. Someteos, dice. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo está ahí, siempre viene a buscar, dice, su casa, la cual ya no es su casa, pero siempre viene, siempre nos influencia. Puede ser que si tú estás ya sea un poco desanimado, el enemigo aprovecha, busca cualquier puerta, viene influencia, porque nosotros ya no podemos ser poseídos, pero sí podemos ser influenciados, porque Él manda los dardos. A una persona que no tiene a Cristo sí lo puede poseer, pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él ya no puede entrar
a someternos, pero sí influencia, ya sea con pensamientos, ya sea con mentiras, porque eso es lo que el diablo puede hacer, poner mentiras en nuestro pensamiento, pero ya no nos puede poseer porque somos, y vuelvo a repetir, el templo del Espíritu Santo. Dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que estar firmes en el Señor, sometiéndonos a su presencia para que el enemigo no pueda entrar y huya, dice su palabra. En 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno, amén, lo tienen, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el Señor, borrón y cuenta nueva. Él es el que hace las cosas nuevas, pero no pequemos más, hermanos. Igual como Jesús cuando sanó a este hombre paralítico, le dijo: eres sano ya, pero no peques más para que no te pasen cosas peores, no peques más. Igual a la mujer que fue encontrada, a la adúltera, le dijo: nadie te condena, ni yo te condeno, pero no peques más. No peques más, dice. El Señor perdona a todos, los anteriores y los nuevos. Sí, nos perdona, pero ya no pequemos más. Tratemos de no caer, como dijo el hermano una vez. Hasta los animalitos, ven, una vez que tropezaron ya se voltean. Vieron que tropezaron una vez, ya no tropiezan en lo mismo. No pequemos más, dice. Pero no es con nuestra fuerza, hermanos, es con las fuerzas de Él. Por eso que sometámonos a Él. Dice su palabra que nos sometemos a Él, resistimos y el diablo huye, dice la palabra de Dios. Amén. Y con esto quiero terminar en Gálatas el 5:22. Son los frutos. Amén. Gálatas 5:22. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él, de Él, por Él, para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, dice su palabra. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Las obras, estas son las obras del Espíritu, porque las obras de la carne era cuando andábamos en la carne. Amén. Pero acá es el Espíritu el que hace la obra en nosotros. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, hermanos, y el fruto del Espíritu tiene que reflejar. Cuando está el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que sacar esos frutos, tienen que crecer estos frutos en nosotros, soportándonos también unos a otros, amándonos también unos a otros, perdonándonos también unos a otros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero terminar con una oración. Si nos ponemos de pie y para darle pase al pastor. Amén, gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque obedecemos tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque conocemos y sabemos que tú eres el que ha puesto el Espíritu Santo de Dios para siempre en nuestras vidas, amado Dios. Porque Él es el consolador, porque Él es el que convence. Oh Padre Santo, oh Espíritu Santo de Dios, redarguye tú, Padre Santo. Redarguye, amado Dios, y convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en ti, amado Jesús.
de justicia, porque tú has ido al Padre, amado Dios, y de juicio, porque el diablo, dice tu palabra, amado Dios, que ya ha sido juzgado. Sí, Padre Santo, le damos la honra y la gloria a ti. Hemos obedecido, Padre Santo. Gracias te doy porque tú has puesto esta palabra en mí para poder compartir a mis hermanos, amado Dios. Yo te pido, amado Dios, que tu palabra no caiga, Padre Santo, entre esas piedras o pedregales, amado Dios, sino en buena tierra, Padre Santo, para que seas tú que la riegue y le des, Padre, el crecimiento que solo tú das, amado Dios. Porque no es por las fuerzas del hombre, sino con tus fuerzas, amado Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias te damos en esta hora, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Tuya es la honra, amado Dios. Tuya es la gloria, Padre. Padre Santo, te pido por esas vidas, amado Dios. Por esos corazones, Señor, que aún no han dejado entrar a ti, Señor. Esos corazones que están, Señor, todos afligidos, Padre Santo. Padre Santo, tú, amado Dios, llena esos corazones, Padre. Llena, Padre Santo. Envía, Padre, siervos tuyos para que abran, Padre Santo, a esos corazones, a esas vidas, para que puedan conocer que eres tú el que ama, eres tú el que ha dado su vida, porque nadie, Señor, da la vida por nadie. Solo tú, Jesús, por amor a cada uno de nosotros, has dado la vida por cada uno, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor, para que tú des esa sanidad, porque la gente, Señor, nosotros antiguamente andábamos perdidos, andábamos atados, Señor, tú eres el que liberta, porque tú has venido a dar libertad al oprimido por el diablo, amado Dios. Tú rompes cadenas, tú das sanidad, Señor. Tú das sanidad, amado Dios, porque hay mucha gente, Señor, hay mucha gente que necesita de ti, Señor, pero ellos, Señor, no conocen aún de ti. Oh Padre, envía a tus siervos para que puedan hablar de ti, para que puedan decir que tú, Señor, eres tú, amado Dios, el que los ama. Eres tú, Padre Santo, el que les va a dar restauración. Eres tú, Padre Santo, que tú, amado Dios, eres el que los guarda y los protege, para que ellos entiendan eso, que en ti, Señor, en ti está la salvación, en la salvación del alma, Padre Santo, para que podamos vivir bien en esta tierra, amado Dios, con tu presencia y tu gozo, amado Dios, porque la paz que tú das es la que sobrepasa todo entendimiento, dice tu palabra, es la que guarda los corazones y los pensamientos, amado Dios. Gracias, Padre, te damos, Señor. Toma el control, oh Padre Santo, de cada vida en este lugar, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Padre Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, amado Dios. Gracias.